¿Te imaginas que una empresa saque petróleo, carbón o minerales en tu territorio durante años, gane un montón de plata y después se vaya dejando ríos contaminados, tierras dañadas o huecos gigantes sin arreglar? Y cuando esos daños quedan ahí sin que nadie los repare, estamos hablando de algo que se conoce como pasivos ambientales. Hoy te explico, fácil y sin enredos, qué son los pasivos ambientales, por qué muchos los ven como una deuda histórica del país y por qué este problema podrá seguir creciendo incluso cuando dejemos atrás el petróleo y el carbón. Arranquemos por lo básico. Un pasivo ambiental es un daño grave que se le hizo al ambiente y quedó sin resolverse. O sea, el daño ya pasó, sigue afectando a las comunidades o ecosistemas, pero no hay una forma clara de obligar a alguien a repararlo. Pero ojo, no cualquier daño entra automáticamente en esa categoría. Les presento la Ley 2327 de 2023. Aunque todavía está en proceso de reglamentación para que pueda aplicarse completamente, esta ley ya definió las condiciones para identificar qué casos pueden considerarse pasivos ambientales. El daño debe poder ubicarse y delimitarse en el territorio. Debe representar un riesgo no aceptable para la vida, la salud humana o el ambiente. El daño ambiental ya ocurrió y no existe un instrumento vigente como una licencia ambiental u otro mecanismo de control que les permita a las autoridades exigir medidas o hacer seguimiento. O sea, el impacto quedó sin una herramienta clara para manejarlo o intervenir. Esta ley también intenta que los responsables puedan responder por esos daños. ¿Y qué tan grande realmente es este problema en Colombia? Mucho más de lo que uno pensaría. Un estudio de 2016 registró 1.843 sitios con sospecha de convertirse en pasivos ambientales. La mayoría están relacionados con minería, derrames de petróleo y atentados a oleoductos. En Colombia, el problema mezcla explotación económica, conflicto armado, abandono estatal y falta de control ambiental. Los departamentos con más reportes son Cundinamarca y Chocó, aunque el problema aparece en prácticamente todo el país. Además, muchos de los daños no se notan de inmediato. Hay algunos que pueden tardar años en percibirse, como el mercurio acumulándose lentamente en los ríos, tuberías antiguas que empiezan a filtrar petróleo o tierras que dejan de dar frutos. Por eso, la ley permite exigir responsabilidad incluso hasta 20 años después de que el daño ambiental queda registrado. También hay casos en que los pasivos ambientales pueden generarse incluso cuando ha existido una licencia ambiental, que es uno de los requisitos para ejecutar proyectos con un alto potencial de dañar el ambiente, como los mineros o petroleros de gran escala. Esto se ve cuando la normatividad no establece cómo deben las empresas hacer su cierre y dejar los terrenos que usaron por años para su actividad. Un ejemplo es el de Prodeco, en las aguas de Ibérico Cesar. Tras años de explotación carbonífera, la empresa renunció a sus títulos mineros durante la pandemia sin que fuera claro cómo debía dejar los huecos de la mina, si estos debían quedar operativos para una nueva explotación o restaurados ambientalmente. Y no hubo suficiente coordinación interinstitucional entre las autoridades mineras, ambientales y territoriales. Actualmente se están llenando de agua. Las comunidades hablan de pérdida de biodiversidad, afectaciones a las cosechas y temor por la contaminación de fuentes hídricas. Amarili Llanos, lideresa de la zona, teme que casos como el de Prodeco se rijan por marcos normativos anteriores y que la nueva ley de pasivos ambientales no alcance a responder plenamente a daños ya existentes. También rechaza que los títulos mineros pasen a otras empresas sin que las nuevas asuman este tipo de responsabilidades. Para ella es clave fortalecer la restauración hídrica y las garantías para las actividades agroproductivas, porque como dice, sin agua no hay producción. En Villa Garzón, Putumayo, líderes del pueblo Inga piden la restauración de su territorio intervenido por la petrolera Gran Tierra Energy para desarrollar el proyecto APE, La Cabaña, que después fue suspendido y nunca entró en operación. En 2021, la empresa, por orden de la Autoridad de Licencias Ambientales, la ANLA, rellenó los huecos que había hecho originalmente. Hoy el retiro del concreto usado en los huecos y la arena excavada está frenado, según la empresa, a la espera de que el Ministerio del Interior defina con qué comunidades debe hacer la consulta previa para acordar cómo hacer el abandono definitivo de la obra. La Agenda para la Transición Energética Justa del Putumayo, elaborada en 2025 por la Fundación Foro Región Central y más de 30 organizaciones sociales del departamento, advierte que la nueva ley puede quedarse corta si solo se enfoca en evaluar daños ambientales. Piden que el Estado reconozca los pasivos sociales, refiriéndose a las deudas históricas que ha dejado la dependencia petrolera en estos territorios, y recomiendan que la ley vaya acompañada de políticas públicas de más largo aliento, que impulsen alternativas productivas y planes reales de reconversión laboral para evitar que las comunidades queden sin sustento cuando la industria petrolera se retire. En el Magdalena Medio, donde la explotación petrolera lleva más de un siglo, Yubelis Morales, lideresa de la Alianza Colombia Libre de Fracking, critica que las empresas le quiten importancia
importancia a los daños ambientales al llamar eventos operacionales a derrames y fugas de crudo, mientras las comunidades sufren afectaciones al agua y al ambiente. También le preocupa que la reglamentación de la ley se estanque por años. Cuando el daño ya está hecho, ¿quién termina pagando la reparación? Muchas veces las empresas desaparecen, quiebran o simplemente dejan operaciones abandonadas. Y en casos de minería ilegal ni siquiera existe un responsable claro. La nueva ley dice que primero las autoridades tienen que identificar al responsable del pasivo ambiental y exigirle que responda con su propia plata. Pero la misma ley contempla casos en los que ese responsable no aparece, no tiene cómo pagar o ya no existe. En esos casos le toca hacer la reparación al Estado, a través de autoridades ambientales, alcaldías y otras entidades públicas. Además, la ley permite financiar esas intervenciones con recursos públicos, como fondos de las entidades ambientales, como las CAR. En la práctica, eso quiere decir que buena parte de esos costos podrían terminar pagándose con plata pública. Por eso, también se creó el REPA, el Registro de Pasivos Ambientales. La idea es tener una base pública para identificar dónde están esos daños, quién debe responder y cómo avanza la recuperación. Aunque el registro ya existe en la ley, todavía falta que funcione plenamente y tenga información pública y actualizada. Mientras el mundo busca dejar atrás el petróleo y el carbón, queda sonando una duda. ¿Cómo hacemos para que las energías renovables no terminen repitiendo la misma historia? Los proyectos solares y eólicos también ocupan territorio, requieren minerales como cobre y oro y dejarán residuos cuando terminen su vida útil. Edgar Torres, coautor de la Agenda para la Transición Energética Justa del Putumayo, dice que estas tecnologías también pueden dejar daños ambientales por la extracción de minerales necesarios para transportar y almacenar energía. Por ejemplo, si no existe un manejo adecuado de residuos como paneles solares y baterías. Por eso, propone fortalecer el reciclaje, reutilizar y recuperar minerales para reducir nuevas explotaciones mineras. El gobierno incluyó la gestión de pasivos ambientales dentro de sus metas de biodiversidad hacia 2030 y se propuso intervenir al menos el 50% de los sitios identificados con sospecha de ser pasivos ambientales. Pero cumplir esa meta requiere recursos, capacidad técnica y coordinación entre entidades nacionales y regionales. Y ahí está el lío. Durante años, una empresa puede ganar millones explotando los recursos de un territorio, pero cuando llegan los daños, a los que les toca cargar con el bulto muchas veces es al Estado o a las comunidades que se quedan sin agua, sin tierra fértil o viviendo en medio de la contaminación. Por eso, los pasivos ambientales no son solo un problema ecológico, también dejan sobre la mesa quién hace el negocio explotando un territorio y quién termina pagando los platos rotos.